Padre, te damos gracias por esta palabra, porque tú nos hablas directo a nuestro corazón, Señor, y quieres mantenernos, Dios, conectados contigo, con tu verdad, Señor. Por eso hoy tomamos esta palabra en el nombre de Jesús, Señor, como un tesoro para nuestro corazón, para nuestra vida, sabiendo, Señor, que proviene directamente de ti, Padre Santo. Que en el nombre de Jesús nosotros hoy podemos saber, Señor, que a través de esta palabra, que a través de este mensaje, Dios, tú transformas nuestras vidas, transformas nuestro carácter, Señor. Nos das esa fortaleza para ser llamados hijos tuyos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Una palabra que no es tan famosa en la iglesia, pero sí es muy necesaria eventualmente recordarla, es la palabra santidad. La palabra santidad es el ejercicio que nosotros hacemos a diario de reconocer que ya no pertenecemos a una antigua forma de vivir y que estamos siendo practicantes de una nueva manera de vivir. Pero también santidad es una identidad. Es reconocer que yo ya no soy esa persona que era antes, sino que hoy soy otro diferente. Soy uno que ha reconocido que soy escogido y que debo vivir bajo esa escogencia. Y ese es uno de los paradigmas duros del cristiano, ¿no? Dejar su vieja naturaleza, ¿no? Dejar su pasado, dejar sus creencias, sus estructuras, dejar sus vivencias, las personas, los pecados, las tradiciones, los hábitos, las mentiras. Porque yo conozco muchos cristianos, amados, de años, de tal vez 18 años, 20 años, incluso más, que mienten. Dice, pero Jesús, un cristiano mintiendo con tanto tiempo de ser cristiano. Yo conozco muchos cristianos de muchos años que roban. Yo conozco cristianos de muchos años que omiten lo que ya han tenido que hacer para el Señor y no lo hacen. Y me pregunto, siempre me pregunto, ¿será que aquellas cosas tan pequeñas como una mentira o como omitir el llamamiento, será que realmente identifican que yo soy o no soy un cristiano o en qué posición estoy? Pero la verdad es que es difícil para nosotros poder calificar si un cristiano es o no es santo por lo que demuestre en su vida de santidad, ¿no? Tal vez a veces los que se ponen corbata y estos son los más pecadores y se ufanan de ser los más santos son los más terribles, y a veces los que son más informales son los que se portan mejor con el Señor. Y por eso es que tenemos que nosotros entender que más allá de las obras de santidad hay algo que sí tiene que empezar a formarse en nuestra vida, es la identidad de santidad. Es mucho mejor caminar en identidad que caminar en obras, que caminar en religiosidad. Y es lo que Pablo trataba de enseñarle al pueblo de Gálatas. Porque los Gálatas, cuando reciben la gracia de Dios, que es la que nos permite ser salvos y caminar hasta esa salvación, es como un motor, como una gasolina que se enciende en nuestra vida y nos permite llegar hasta el día de nuestra salvación completa. Cuando recibieron esta gracia, Pablo les dice, ¿por qué están retrocediendo? Si ya recibieron la gracia, que es la gasolina, es el impulso, es la fuerza que los va a llevar directo hacia el camino de la salvación, que tiene que ser un camino con santidad, ¿no? Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces salvación y santidad son prácticamente el mismo ejercicio, o son hermanos siameses pegados muy cerca. Entonces ellos empiezan otra vez para asegurarse, o más bien darse una identidad de que están haciendo las cosas bien, empezar a hacer obras que hacía el pueblo judío antiguamente, obras de la ley, como circuncidarse, lo cual después de la muerte de Jesucristo legalmente pierde toda validez. Empiezan a hacer obras como guardar el sábado, guardar el día de reposo, lo cual bien ya lo había explicado Pablo en la carta de Corintios, lo había explicado el escritor del libro de Hebreos. Ya no tienen esas obras ninguna validez. ¿Por qué? Porque la única obra que tiene validez
de ahora en adelante para nosotros es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, si ya no tengo que hacer obras, entonces ¿qué estilo de vida vivo? Vivo el libertinaje. Era lo que los gálatas pensaban. Ok, entonces pasamos rápidamente del espíritu a la carne. ¿Ven? No son equilibrados. Y eso nos pasa por no tener identidad. A los gálatas les faltaba identidad. ¿Por qué? Porque para sentirse santos tenían que hacer obras de santidad. Como el cristiano que para sentirse santo se tiene que poner una falda larga o una corbata o montarse todo el pelo sobre su cara o quitarse los aretes o borrarse los tatuajes. Simplemente para identificar una obra de santidad, pero su identidad original no es de santo. Porque la santidad no tiene que ver con obras. La santidad produce obras, pero por obras nadie se salva. O sea que esa clase de santidad que practicaban los gálatas se llama religión. Se llama religión. E identificarme con una religión es identificarme con un sistema de creencias. Pero precisamente volvemos al asunto primordial. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para derrocar un sistema de creencias. El sistema de creencias que tenía el pueblo judío, que estaba totalmente ya corrupto. Estaba más corrupto que el gobierno colombiano. Estaba tremendamente podrido. Se robaban el dinero, cobraban indulgencias, practicaban cohecho, tenían corrupción con Roma. Era absolutamente podrido el sistema religioso de los hebreos del primer siglo. Entonces Jesús precisamente viene a acabar con ese sistema, acabar con ese sistema de obras. Entonces cada vez que nosotros queremos volver a cualquier sistema religioso de obras, estamos practicando una religión. No es un sistema de obras, no es una lista de reglas, no es un montón de órdenes de qué debo y qué no debo hacer. Es una relación con una persona. Y esa relación con esa persona me impregna. Miren, si usted tiene jóvenes adolescentes, tiene que saber algo. Y es que lo que más va a pesar sobre la identidad de ellos son sus amigos. Así que si usted quiere tener jóvenes adolescentes sanos, búsquele amigos sanos. Si usted quiere tener jóvenes adolescentes deportistas, mézclelo con adolescentes deportistas. Si quiere tener adolescentes músicos, mézclelos con adolescentes músicos. Pero poca atención nosotros como padres les prestamos a eso. Que tenga amigos, cualquier amigo, pero que tenga amigos, sin darnos cuenta que nuestros hijos cuando son adolescentes terminan siendo exactamente igual que sus amigos. Mi niño se dañó. ¿Y por qué se dañó? No sé. Mire a su amigo, mire al vecino, mire al compañero del colegio, mire al novio, mire a la novia y verá efectivamente todos los problemas que tiene su hijo reflejados en su mayor influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual nosotros cuando estamos empezando una relación con el Señor, digamos de adolescentes cristianos, ¿sí? Por así decirlo, un buen ejemplo, lo que más nos influencia es con quién pasamos mayor tiempo. Y es por eso que el cristiano debe tener tiempos con Dios, en soledad con el Señor, largos, profundos. Debe hablar con Dios. ¿Usted sí habla con Dios cuando va por la calle? Yo hablo con Dios, acabo de hablar con Dios caminando del apartamento acá. Teníamos una conversación. Sí, estábamos ahí como... Pero estábamos hablando. ¿Ve? ¿Tiene esa clase de conversaciones usted con Dios? ¿Recuerda que Dios está ahí? Puede percibirlo, puede sentirlo, puede llamarlo, puede invocarlo, porque eso no tiene nada que ver con una obra de religión, fíjate. No tiene absolutamente nada que ver con el sistema de creencias religioso, pero sí tiene que ver con una decisión personal, con una sola acción personal, y es la de tomar la iniciativa de tener
una relación con Dios. ¿Sabes una cosa? Ese finalmente es el secreto más grande de la santidad. Yo termino siendo santo porque el Espíritu es santo. Y me termino pareciendo a la persona con la que hablo. Me termino pareciendo a él. En mi escuela como padre, en la crianza, ha sido el mejor ejercicio que yo he tenido para reaccionar, para tal vez aterrizar cómo es la relación de un padre con un hijo en comparación de el padre con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que he querido hacerles a Sara, Dios no me las ha hecho a mí. Y cuando yo quiero reprender a Sara de esa manera, Dios me dice, yo he hecho eso contigo. Y yo, Señor, no lo has hecho. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? ¿A quién le aprendiste eso? No, pues a mi papá, a mis amigos que le daban así de duro a sus hijos. ¿Yo lo he hecho contigo? No. ¿Qué he hecho contigo? Sí, Señor, ya sé. Hay que hablar, hay que disciplinar, hay que ser pacientes, hay que darnos tiempo, hay que ser constantes, perseverantes, hay que permanecer, hay que ser consecuentes. Y ay, se me vuelve un chicharrón ser papá. Porque Dios es el mejor padre. ¿Ves? Una de los atributos maravillosos y grandes de Dios es padre. Padre, imagínate. Entonces, eso me enseña mucho de cómo Dios es conmigo al ver el reflejo de cómo yo tengo que ser con mi hija. Y obviamente la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos padres, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre Celestial? Eso quiere decir que esa relación de padres e hijos es un espejo, aunque lejano, es un espejo al fin de cuentas. Y creo que entre más paso tiempo con Dios, más le favorece a mi hija. Mejor le va. Y a veces digo, ya no quiero orar para no parecerme a Dios y que no te pueda hacer lo que te quiero hacer. Entonces, amados, nosotros terminamos pareciéndonos a la persona con la que más tiempo pasamos. ¿Ok? Y ese es un principal fundamento de la santidad. Ya no tiene que ver con obras, tiene que ver con influencia, ¿viste? Tiene que ver con identidad. Entonces yo me empiezo a parecer al invisible, con el que hablo todos los días. Y fíjate que eso ya no tiene que ver con vestimenta, con estilos, con tendencias, tiene que ver con carácter, tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con una conciencia que desde adentro cambia todo lo externo. Si yo en mi interior me parezco a Él, muy seguramente mi exterior también se va a parecer a Él, porque todas las cosas fueron hechas de adentro hacia afuera, todo. Así fue creado el universo, así fue creado el tabernáculo, así es creada la relación con Dios, así será el fin de los tiempos. Todo empieza del centro hacia afuera. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 19, miren, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el verso 14 dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando vivías en vuestra ignorancia o cuando no conocías a Dios. Es decir, que Dios nos está mostrando otra forma o una nueva forma de hacer las cosas. Y aquí hay algo importantísimo con respecto a la santidad que a mí me ha ayudado un montón y se llama la palabra deseo. Dígale al que tiene al lado, deseo. Uy, deseo. Y así, esa palabra deseo es tan importante en nuestra vida porque aquello que desea nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros ojos, es precisamente lo que combate con nuestro espíritu. Es lo que pelea en contra de una relación saludable con Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, miren,
hay una forma de ser santos. Lo primero es no conformándose. Esa palabra es no acomodándose, no resignándose. Es que yo no puedo dejar el cigarrillo. Es que yo soy mentiroso. Es que yo soy un iracundo. Es que yo soy violento por naturaleza. Es que ese es mi carácter. No. En el momento en que el cristiano se conforme a su naturaleza, a su pecado, en ese preciso momento es cuando pierde la santidad. La santidad no se pierde por pecar, entiéndelo eso. Y pon las orejas así gigantes, como mi perro. La santidad no se pierde por pecar. La santidad se pierde por conformarse al pecado. En ese punto ya estás en peligro, saliste del camino, saliste de la voluntad, te acomodaste a un pecado. Pero tú puedes pecar 1000 veces sin conformarte. Y en algún momento, si realmente estás peleando esa batalla, Dios te va a dar libertad. Te lo prometo, te lo prometo. Porque su palabra es fiel y clara. Dice que el que comenzó esa obra la terminará y la perfeccionará. No porque tú lo hagas 1000 veces, sino porque Él tiene un proceso por medio del Espíritu Santo que aplica bajo la promesa de que el mismo Señor nos santificará. Así que vas a ser santo sí o sí. El problema con esto es que entre más prolongue yo el proceso, más cara me sale la cuenta. ¿Ven? Es como esos médicos que cobran por hora, ¿no? Entre más larga la consulta, más larga la factura. Entre más alargues los procesos de santificación con Dios, más te van a doler. Más te van a cobrar una factura, más te van a cobrar tu economía, más te van a cobrar tu salud, tus amigos, el tiempo, los propósitos, la estima, la estabilidad, la plenitud. La santidad trae beneficios, trae recompensas. El pecado también. El pecado también trae paga. Y la Biblia dice que la paga del pecado efectivamente es muerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder llevar una vida de santidad es nunca te conformes, nunca te rindas, nunca te des por vencido en ningún área de tu vida, en ningún pecado, aunque sea la adicción más fuerte de todas, y digas yo no puedo dejar esto. Aunque tengas que venir 50,000 veces avergonzado a la iglesia a pedir perdón, las 50,000 una vas a ser libre. Pero no te rendiste, no bajaste los brazos, no desmayaste. Amados, es que precisamente el apóstol Pablo dice que la vida cristiana es una batalla, es una carrera. Y no habla de una carrera del que llegue primero, sino habla de una carrera del que más se mantenga en pie. Es una carrera de resistencia. No el que llegue primero o el que primero levite del piso o al que primero se le levanten los muertos. No, del que más resista esta carrera, esta lucha contra su peor enemigo, que es su propia naturaleza. Así que lo primero es entender que yo no puedo conformarme, y en segundo lugar hay otro camino u otra forma de hacer las cosas. No como nos lo enseñó la religión, no como lo enseñó la iglesia tradicional por medio de ascetismo, de hacer obras, de practicar golpes en mi carne, de lastimarme, de herirme, de aislarme. No de esa forma. La palabra dice que hay una nueva forma de hacerlo, y es por causa de un llamado. Estoy aprendiendo a adiestrar a mi perrito en cosas que quiero. Ya sabe hacer algunas, pero quiero que haga otras. Y entonces anoche estaba haciendo mi curso. El pastor es muy estudioso. Y empecé a mirar mi curso desde el lado ese cómo empieza, y me di cuenta que una de las cosas geniales de adiestrar a los perros es, o la más importante, es el llamado. Es la forma como le hables a tu perro. Y entonces decían los adiestradores: si tú le hablas a tu perro, michita, no haga la cochita, cómete aquí el patito, dale la pepita. Para el perro, esa orden
no es coherente. Para el perro esa orden es una celebración acerca de lo que está haciendo mal. Pero si tú le dices al perro órdenes sencillas como stay, sit, hand, no, súper sencilla esa, ¿no? No, vamos, con poder, con identidad de amo, para el perro va a ser muy sencillo seguirte. Entonces, cuando empieza el perro a entender esto y tú le empiezas a dar recompensas, el llamado a la acción y la recompensa, el llamado a la acción y la recompensa, finalmente al perro se le va a convertir un hábito y no va a necesitar la recompensa porque para él el llamado es su identidad. ¡Wow! Den un aplauso al Señor. Les enseñé a amaestrar perros. Sé que no lo entendió, por eso se lo voy a repetir. Para el perro, al igual que para nosotros, nuestra identidad ya no está marcada por la recompensa que Dios nos dé o nos deje de dar. ¿Ok? Nuestra identidad está marcada por el tipo de llamado que Dios hace a nuestra vida. ¿Correcto? Le voy a decir una infidencia. ¿Usted sabe por qué yo soy pastor? Porque soy muy pecador y me da miedo dejar de ser pastor. ¿Ah? ¿Cómo la tiene? ¿La había visto así? Yo me conozco, yo sé cuál es mi naturaleza caída, yo sé el león rampante que puede despertar en el momento que yo medio abra esa prisión y acaba con todo. Lo conozco, llevo 30 y tantos años conociendo a ese desgraciado, no voy a saber quién es. Claro que sé quién es. Y por eso mismo, óiganme, por eso mismo cuando yo escucho la voz de mi amo que me dice ven, ¿ok? Yo ya no voy porque él me dé una recompensa, yo ya voy porque esa es mi identidad, ese soy yo, ese es mi yo de esta época, ese es mi yo verdadero, el yo que le responde, el yo que va, el yo que está en él, el yo que sirve, el que permanece en él, el yo pastor. Nada más y nada menos, imagínese eso. Por eso es que es importante entender que una persona sin orden en su propósito, en su llamamiento, sin dirección, sin enfoque, es una persona propensa a perderse en el camino. Muy fácil es perderse en el camino para aquel que no tiene una visión clara. Es un hombre, como lo dice Santiago 1:8, de doble ánimo, que va para aquí, va para allá, muerde aquí, muerde allá, y en ninguna toma una decisión concreta. Esto es fundamental para el llamado, amados. Esto es fundamental para la santidad, entender que aquel que nos llamó es el que nos está apartando. Cuando tú obedeces a esa voz, porque llama todos los días, créeme, el Señor nos llama a las 7 de la mañana, a veces a las 3:30 de la mañana. ¿Sí te ha llamado el Señor a las 3:30? Que tú te pones los tapones de Dios y dices, Señor, cállate, deja dormir. ¿Sí te ha llamado el Señor por medio de una situación difícil? Y te dice, mira, aquí estamos, otra vez tú y yo solos. Me tocó llamarte a través de esta situación. Pero también a veces Dios nos ha llamado por medio de las recompensas. Lo que pasa es que, al igual que adiestrando un cachorro, las recompensas no son un buen método. ¿Ok? La fidelidad es el método por el cual el cachorro después recibe las órdenes, las sigue y permanece allí, porque aprendió a obedecer el llamado fielmente, porque se acostumbró a estar apegado a su amo. Entonces ya lo hace simplemente por un tema de convivencia. Es que él me enseñó a yo ser así, yo soy así, y por eso hago esto, por eso hago sit, por eso doy vueltica. Porque él me enseñó a ser así mientras permanecí con él, mientras escuché su voz. Él me enseñó a no decir mentiras mientras permanecí con él, mientras escuché su llamado. Él me enseñó a hacer lo bueno. Él me enseñó a adorar mientras permanecí con él, mientras estuve con él. Porque ahora tengo una dirección diferente. Ya no soy un perro de la calle, ahora soy un perro de pastor. ¿Ah? Ya no eres un perro del mundo, Mambo, eres un perro de pastor. Y es lo que el Señor siempre me habla a mí. Ya no eres
un hombre ordinario del montón. Eres un hombre de Dios, un instrumento útil en las manos de Dios. Por eso no mientas, porque no eres cualquiera. ¿Estás entendiendo ahora? Por eso cuida tus ojos, porque no eres cualquier persona. Cuida tus manos, cuida tus conversaciones, cuida tu testimonio, cuida tu corazón, porque ya no eres un hombre ordinario, un perrito de la calle. Ahora eres un hombre de Dios. ¿Viste lo importante del llamado? ¿Te estás dando cuenta que ser santo requiere seguir a alguien, seguir una voz? Que ser santo no es hacer obras, sino seguir a una persona. Y ahí es cuando nosotros entendemos que más allá de Dios llamarnos a ser pastores, o por encima de ser pastores, por encima de ser evangelistas, por encima de ser profetas, misioneros, por encima de ser cualquier profesión que tengamos, Dios nos llamó a ser santos. Santos. ¿Por qué? Porque la santidad es el conducto para tener una relación saludable con Él. Es el lenguaje de Dios. Es la recompensa del Padre, además. Es lo que más a mi vida puede añadir virtud, más que cualquier conocimiento, carrera, economía. Y por eso el Señor les dice: así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos. Eso quiere decir que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios y vemos quién es Dios y empezamos a parecernos a Él, empieza casi que de forma natural a efectuarse la obra de la santidad práctica, casi que sin nadie te diga. El testimonio de mi suegra es muy interesante porque ella era una mujer religiosa, tenía una virgen de 2 metros casi en su negocio, en la entrada. Nosotros ya nos habíamos convertido y orábamos por ella y le decíamos: Señor, haz tú la obra, porque es muy difícil. Aquellas personas que están atadas a la idolatría, es muy difícil tratar con este tema, porque al igual que cuando nosotros nos pegamos al Espíritu Santo, nos parecemos al Espíritu Santo, ellos terminan pareciéndose a las figuras que adoran. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oído y no oyes, así lo decía Isaías. Entonces se convierten en personas testarudas, que no ven más allá, que no pueden percibir lo espiritual y que no escuchan lo espiritual. Son igual a sus ídolos. Y para nosotros era dificilísimo predicarle por ese impedimento, por la religión. Pero recuerdo que un día mi esposa la invitó a un encuentro a mi suegra, y pues como madre ella no se negó. Dijo: bueno, yo no me pidas nada, no te prometo nada. Yo voy, pero a mí no me pidas ni que deje mis imágenes, ni mis tradiciones, ni mi religión. Tranquila, mami, tú sigue adelante. Tranquila, suegrita, sigue adelante. El caso es que nunca le dijimos qué tenía que hacer, pero ella un día sacó todos los ídolos de su trabajo, todos. Y un día llegamos y: ¡ay! ¿Dónde está la virgencita? No, el Espíritu me enseñó y me dijo que eso no le agradaba a Dios, y nunca más los voy a tener. Sin decirle nada, amados, ¿viste? ¿Por qué lo hizo ella? Por una relación. ¿Te das cuenta cómo la relación santifica más que la religión? Es más, la religión no santifica. La relación santifica completamente, purifica. Así que, amados, cuando nos pegamos a un Dios santo, duramos tiempo con un Dios santo, oramos, salimos a la calle, vivimos en la identidad
de un Dios santo, aprendemos del carácter de un Dios santo, nos metemos a estudiar su palabra en el seminario, en la casa, escuchándolo, adorándolo, hablando con Él, discerniendo su voz cuando es Él el que habla y cuando soy yo o cuando es el diablo. Cuando permanecemos en ese ejercicio, cada vez vamos a ser más santos, aún sin ni siquiera darnos cuenta. Yo dejé el alcohol sin darme cuenta. Yo salí de muchos años de alcoholismo, profundamente atado. Nunca fui a Alcohólicos Anónimos. No me di cuenta. Te lo aseguro que yo tuve que poner una fecha en el calendario para decir, creo que esa fecha dejé de tomar. Y siempre les digo, creo que fue un día de la madre, que yo me tomé una cerveza y ese día dije, ¡pah!, no vuelvo a tomar. Pero hace mucho tiempo atrás ya había dejado de tomar. Y después nunca más, no sé qué pasó, te lo aseguro, no me di cuenta. Pero no volví a tomar, así de fácil. No volví a tomar. ¿Quién hizo la obra? Dime. ¿Hice ayuno? No. ¿Me liberaron? No. ¿Me sacaron el demonio de néctar? No. La relación que se fortaleció con el Espíritu Santo fue más fuerte que mi adicción, fue más fuerte que mi debilidad, fue más fuerte que mi vieja naturaleza y terminó venciendo. Por eso Él siempre va a terminar venciendo sobre nosotros. Y como dice el mensaje, una pregunta importante: ¿por qué ser santos? Porque la misma palabra está diciendo allí que la santidad afecta toda nuestra manera de vivir. Es decir, si tú estás en el mundo y estás pecando y vives bajo la ley del pecado, que es la muerte, estás bajo ese régimen. Y bajo ese régimen tienes las reglas del régimen, tienes las órdenes de ese régimen, tienes las recompensas de ese régimen, vives bajo la competencia de ese régimen, ¿ok? Y ahí a muchos les puede ir bien, porque la misma Biblia lo dice: no te afanes por los que se hacen ricos con ganancias deshonestas, porque uno los ve desde el otro lado y dice: ese desgraciado está más malo que Caín y mire, le va de bien. Y el Señor les dice: no se afanen, no se afanen. Riqueza temporal no es salvación. Riqueza temporal la mayoría de veces es una perdición. Entonces, si tú estás acá, bajo estas reglas te riges y bajo esa competencia vives. Pero si tú estás acá en la justificación, bajo estas reglas y bajo esta competencia te riges. Hay una nueva ley. Ya no es ojo por ojo, diente por diente. Ahora es: Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar mis delitos, mi pecado. Soy libre de la culpa, soy libre de la carga, soy libre de la maldición, soy libre de la condenación. Ahora puedo caminar con esa nueva libertad, con esa única libertad, bajo nueva identidad, bajo un indulto en el cual todas las cosas son hechas nuevas. Y muchos no sabemos que de ahora en adelante todo el camino que Dios ha planteado para ti es nuevo. Nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas emociones, nuevas vivencias, nuevas sensaciones, nueva economía. Todo es nuevo. Y por eso yo no puedo traer nada de allá para acá. Y la Biblia dice que no se le puede servir a dos señores. No puedo caminar en esa línea de la mitad y estar un día en el mundo y otro día en santidad, porque alguno de los dos terminaré aborreciendo. Cuando yo me muevo en esta línea, termino aborreciendo el mundo, te lo aseguro. Hay pecados que antes para mí eran placenteros, como tomar. A mí me gustaba tomar, me gustaba la sensación. Para ahora pensar que para mí es tomar
asqueroso es la palabra. No me produce nada, ninguna atracción, por así decirlo. Parece feo. Y yo a veces cuando huelo la cerveza digo, pero ¿por qué tomaba yo esa cosa tan horrible? Huele feo, huele a orines. ¿Sí? ¿Por qué tomaba ese trago? Huele a gasolina. Lo que yo tomaba olía a gasolina. ¿No? ¿No le parece que hay ciertos licores que huelen a pura gasolina, como a CPM? Eso pasa cuando tú tienes relación, ¿entiendes? Que empiezas a aborrecer lo que hay a ese lado, y esa es tu identidad. Eso ya no es una religión, eso ya no es un concepto, ese eres tú. ¿Ves? Ese es tu yo en Cristo. Ese es el yo santo, el yo verdadero, el yo del Génesis, el yo adánico, el yo en Cristo. Ese es tu verdadero yo. El otro es falso, es un mentiroso. La Biblia dice que está corrompido, está viciado, es un actor, es un impostor. Está utilizando un cuerpo creado maravillosamente para honrar a Cristo, para hacer lo que se le da la gana, sin importar si el tesoro más valioso que tiene ese vehículo, que es el alma, se pierde eternamente. Porque pregúntale a tu viejo hombre a ver si le importaba un chorizo a dónde iba a ir después de la muerte. No le importaba, yo no sé. Y usted le pregunta a la mayoría de personas en la calle, ¿a dónde crees que vas a ir si hoy mueres? Y es la pregunta en la que más te das cuenta la falta de identidad, incluso en los cristianos. Muchos cristianos te responden, no, pues yo creo que al cielo, yo he sido bueno. No tienen ni idea de qué se trata la salvación. Yo creo que al cielo, yo no sé, pues eso lo decide Dios. No, cuando tú tienes identidad en santidad, tú no vas a dudar ni un segundo en decir, el día que yo muera es el mejor día de mi vida, de mi historia, y voy a estar con mi Señor en la glorificación. Amén. Estoy seguro de eso. Nadie cambia esa verdad. Nadie puede cambiar sobre mi vida esa gran verdad, porque esa es mi identidad. Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Ves? Y a mí me encanta cuando la gente empieza a debatir acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde, porque yo siempre salgo con mi majestuosa respuesta. Yo no sé si a usted se le va a perder o no, pero yo sí me voy al cielo derechito. De pronto usted va al infierno, yo no sé. Yo me voy al cielo, sin duda alguna. ¿Ok? No hay nada que haga que dude un solo segundo que voy directico al cielo con el Señor, al paraíso, al milenio, a la salvación, digamos. ¿Ok? No cabe duda en mí. ¿Por qué? Porque he pasado mucho tiempo con ese Señor. Estoy demasiado influenciado por Él. Estoy demasiado comprometido con Él. Como esas parejas que ya no se separan, es porque llevan mucho tiempo juntas y ya no tienen una razón para separarse, porque son uno. A pesar de que peleen, discutan, no, pesa más el tiempo, la relación, la convivencia, que incluso el romance o el amor. Yo no me separo de mi Señor, es porque pesa más lo que yo he vivido con Él que las mentirosas palabras que yo pueda decirle: Señor, te amo, te soy fiel, nunca te fallaré. No, Señor, llevo 18 años todos los días conviviendo contigo. ¿Cómo vas a echar eso al piso? Yo no lo haré, no sé tú, pero entre mis cuentas no está hacerlo. Y termina el verso diciendo: así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero me puse a escudriñar un poquito más, porque soy muy inquieto con la palabra. Y esa palabra, sed santos en toda vuestra manera de vivir, no entiendo por qué. Y cuando me encuentre con Casidoro en el cielo se lo voy a preguntar. No entiendo por qué la cambiaron tanto. Si la Reina Valera antigua dice: sed santos en toda vuestra conversación.
¿En qué momento cambió la palabra conversación por vivir? Pero resulta que está escrita de una palabra griega que efectivamente habla acerca de la vida como letra, como palabras. Determina que la vida es casi una conversación. Entonces dice: sed santos en toda esa conversación, en toda esa escritura, en todo ese libro, en todas esas palabras. Y entendí algo maravilloso que hoy te quiero soltar, aparte de todo lo que ya te he soltado. Con esto cerramos con broche. Y el que peque de aquí en adelante no me vuelve a hablar. Lo que peca no son los hechos, ¿ok? El que peca no es la mano. Hoy, hermano, perdóname, siempre te tenía la... Eres inocente. ¿En serio? El que peca no es su ojo. Hoy perdone a sus ojos. Que hay ojitos lindos, perdóneme porque siempre digo estos malditos ojos. No, ustedes no son culpables. El que peca no es su boca. Su boquita es linda. Mire esa boquita tan linda que le dieron. El que peca es el yo. ¿Ok? Ese es el que peca. Y por eso Jesús dice: oh almas adúlteras. Y aquí hay una clave. El yo constituye su universo por medio de palabras, porque el universo entero fue constituido y creado por medio de ¿qué? Dios habló y se hizo. Entonces todo lo que hay enfrente mío, todo lo que pasa, está constituido por medio de pensamientos que son palabras que se vuelven realidad, de tal manera que el lugar donde primero debo ser santo es en mis palabras, en mi mente. Ese es el lugar que tengo que empezar a accionar la santificación. Porque lo hacemos al revés. Empezamos a limpiar el patio, las habitaciones, el comedor, y nuestra cama nunca la tendemos. Y metemos toda la basura debajo de la cama y ponemos una cobija sin estirarla, sin sacudirla. No estamos haciendo nada. Vas a seguir viviendo en una cama sucia, maloliente. Cuando empieces a entender que la santidad es una forma de pensamiento que se ejecuta a través de palabras que se convierten en acciones, tu mente empieza a tomar el control sobre el pecado, sobre tu cuerpo. Y ya el cuerpo empieza a obedecer. Ya no puedes decir: no, pastor, es que tú no se imaginas, la testosterona me falló, caí. No, el cuerpo no falla cuando tú le das la orden correcta. El cuerpo no falla cuando gobierna el espíritu sobre él, cuando gobierna el alma sobre la mente. La mente simplemente es un ejecutor de procesos. El alma realmente es el director de los procesos, el yo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Lo que el yo habla. Y usted no me lo va a creer, pero yo empecé a hacer ese ejercicio en mi vida y a pensar bien. Cada vez que en mi mente yo decía: ese hijo de... callaba mi cerebro. Decía: ese es hijo de su padre y de su madre, que Dios lo bendiga. Y empecé a hacer el ejercicio y Dios me ayudaba. Cada vez que mi pensamiento se descontrolaba, porque se descontrola, ¿no? La mente le juega a uno un juego sucio. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a recibir las órdenes del antiguo amo. Y el antiguo amo es un bellaco. El nuevo amo es justo, es limpio, es santo, pero a ese casi no le obedecemos. Entonces empezamos a esforzarnos en nuestro pensamiento en que todo lo que haya en nuestra mente sea como dice la palabra: en esto pensad. Mire la clave: en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno de alabanza, en todo lo digno de admiración, en todo lo loable, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo maravilloso. En esto pensad. Y allí el ejercicio de la santificación empieza a ejecutarse desde el centro de donde debe ser santo el hombre, no en lo externo, en su corazón, en sus palabras. Jesús les dijo: lo que contamina al hombre, amados, no es lo que entra. ¿Viste? ¿Qué es lo que contamina?
lo que sale. Las palabras que yo escucho no son las que me hacen pecar, son las que yo digo, son las que yo dejo salir de este sistema. Y cuando yo hablo de dejar salir, no estoy diciendo solo que las digas con tu boca, peor si ya las dijiste con tu boca, obviamente. Estoy hablando de las que tú dejas salir de tu cabeza, porque todos los pensamientos son energías, son frecuencias, tienen un efecto en lo natural. Así que si solamente pensaste en hacer daño, esa frecuencia se activó y ya hizo daño. Y Jesús lo puso a ese nivel. Dijo: solamente con codiciar a la mujer de tu hermano ya adulteraste con ella. Solamente el pensamiento. ¿Y el pensamiento qué es? Palabras, ¿cierto? ¿O usted cómo piensa? ¿Con abstracciones? ¿Usted piensa en globos? ¿Sí? ¿Quién piensa aquí en globos? ¿Quién cierra sus ojos y ve globos y humo y colores y polvo? Está enfermo, tiene que ir a un psiquiatra. Se lo prometo. Pero yo cuando cierro mis ojos, ¿qué hago? Veo palabras, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y las palabras pueden tener formas: casa, pan, hamburguesa, pollo asado, filete, lomo. Cuando cierro mis ojos, ¿sí? Todas son palabras. Y me despido con esto. Jesús en Juan 1:1 dice: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Entonces Dios parte de ser ¿qué? Dígalo, una palabra. Una palabra. El logos de Dios. La palabra logos del griego es palabra. Dios era una palabra. Y esa palabra, o más bien Jesús era una palabra que estaba con Dios, pero la palabra al mismo tiempo era Dios. Pero Juan 1:14 nos revela el sentido realmente del poder de lo que la mente influye en una vida de santidad. Juan 1:14 dice: pero vimos a esa palabra hacerse verdad y caminar entre nosotros. La palabra se hizo carne. O sea, Jesús se convirtió en una realidad. Un pensamiento, una palabra llamada Dios se hizo real en nuestra dimensión. Todo lo que tú pienses, créeme, se va a terminar convirtiendo en una realidad. Como piensas, vives. Como piensas, eres. Como piensas, actúas. Como piensas, comes. Como piensas, respondes. Porque la palabra de Dios dice, Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra por ello. Así que ten cuidado cómo piensas. De ahora en adelante, que cada vez que tu mente esté echando globos, pienses en él. Pienses en él. Cuando yo estaba empezando a hacer este ejercicio era muy difícil, porque yo se cerraba mis ojos y no le voy a decir lo que veía, pero veía cucarachas. Veía cosas horribles cuando yo cerraba mis ojos. Y hay jóvenes que están atados. ¿Por qué? Porque ¿con quién pasan tiempo? Con la pornografía, con los videojuegos de matar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando cierran sus ojos, ¿qué ven? Les chispea la sangre en su pensamiento. Balas que corren por todo lado. ¿Ves? Entonces, ¿con quién están pasando más tiempo? Con el videojuego. Lo mismo me tiene que pasar a mí. ¿Con quién yo voy a pasar más tiempo? Con el Señor, de tal manera que cuando yo cierro mis ojos, cierro mis oídos físicos, ¿a quién voy a ver y a quién voy a escuchar? Carambas, a Dios. A Dios. Entonces ya no va a ser difícil, porque cuando trate mi mente otra vez de volver a tomar la forma del desgraciado al cual quiero hacer morir, mi mente va a empezar a decir: piensa en Dios, 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 piensa en Dios. Y hice ese ejercicio hasta que se me volvió un hábito, créeme. Y se me ha vuelto mucho más sencillo, entre más pasa el tiempo, el tema del pecado. Porque el tema del pecado no se puede convertir en un problema. Te quiero decir por qué. Porque el problema ya fue solucionado en la cruz del Calvario hace 2024 años por nuestro Señor. Amén. Dale un aplauso al Rey. La recompensa de esa santificación es
Sed santo porque mi Padre es santo. Dios es todopoderoso, amén. Dios es el dueño del oro y de la plata, amén. Digan amén conmigo. Dios es justo, amén. Dios es bueno, amén. Dios no se cansa. Dios no hace nada indebido. Dios es eterno. Dios es el Altísimo. Es el Padre de las luces. Es el creador del universo. Es el Shaddai, el proveedor. Es el Elohim, el Dios sobre todos los dioses, amén. Es el sanador, amén. ¿Tú sabías que la recompensa de la santidad es que cada vez yo voy a hacer más eso que Él también es? Tremendo. Entre más tiempo paso con Dios, más rico soy. Y yo descubrí un secreto en mi economía, porque yo, miren, hice todos los proyectos de vida. Yo fui un emprendedor temerario. Yo toda mi vida tuve empresa, desde los 15 años, y estuve en muchos trabajos también, porque tenía el sueño de ser rico, como el de todos, ¿no? Creo que el que no tenga ese sueño es porque no ha visto televisión o novelas últimamente, o noticias, o qué sé yo. Tenía ese sueño y yo decía, yo no puedo quedar viendo cómo toda mi familia se sucumbe en la ruina y yo me voy con él. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer. Pero me olvidé siempre de un pequeño detalle, y es que la riqueza no es el resultado del trabajo. La riqueza es el resultado de con quién yo paso más tiempo, en todas las esferas. Pasa tu tiempo con gente millonaria, vas a terminar convirtiéndote en un millonario, inevitablemente. Pasa tu tiempo con gente arruinada, vas a terminar siendo un arruinado. Entonces, ¿qué me está enriqueciendo mi vida los últimos años? Pasar tiempo con un judío millonario. Amén. Qué bendición, ¿viste? Yo me la paso con un judío millonario, multimillonario, archi mega billonario. Jesús, el dueño de todo el oro y de la plata. Me la paso con un señor judío súper poderoso, súper influyente. Está sobre todo nombre que se nombra, sobre toda autoridad, sobre toda ley, sobre todo reino espiritual. Está por encima de todo. Me la paso con el que es, amén. Entonces eso significa que yo debo ser santo, porque la santidad me convierte cada vez más en lo que Él es. ¿Cuántos quieren ser ricos? Pasen tiempo con Jesús. Métanse con el judío millonario. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser influyentes? Métanse con el judío influyente. ¿Cuántos quieren ser sanos? Métanse con el doctor, con el médico de médicos. ¿Cuántos quieren ser como Él? Permanezcamos tiempo con Él. Ese es el principio fundamental de la santidad. Pónganse de pie. Denle un aplauso al Señor. Santidad es provisión, santidad es salud, santidad es protección, santidad es promoción, santidad es poder, santidad es plenitud, santidad es unción, santidad es bendición, santidad es todo, amados. Porque santidad es estar con Jesús. Y si estamos con Él, ¿qué nos puede hacer falta? Pero hoy la invitación es que la santidad deje de ser un concepto, que la santidad deje de ser una y se convierta en mi identidad, que llegue a esos niveles profundos en los cuales yo no peco, no por temor a lo que me pueda causar el pecado, sino porque eso no soy yo. Yo no soy ya eso. Yo no hago ese tipo de cosas. Eso yo lo dejé morir hace años. Ni siquiera sé cómo volverlo a hacer. Ni siquiera recuerdo el camino a esa clase de pecados. Ese no soy yo. Amén. Que hoy podamos ser santos, porque esa es nuestra identidad que hemos aprendido al pasar tiempo con Él. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos porque hemos tal vez caminado mucho tiempo bajo el camino y la senda de las obras de la religión. Y así como Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos,
cómo es que están en el Espíritu y pueden regresar a la carne tan rápido. Así tú hoy nos hablas a nosotros y nos dices: no regreses a eso de lo que hoy tanto te avergüenzas. Ese no eres tú. Tú eres espíritu. Y Dios es espíritu. Así que compórtate, identifícate y vive como un hombre espiritual. Porque esa nueva identidad, dice el Señor, va a traer a ti todos los deseos de tu corazón y los cumplirá en Cristo. Y aquellas cosas que tú deseabas y te iban a hacer daño, esa misma relación va a dejar que nunca más las vuelvas a desear. Porque tu identidad es ser como Él, cumplir lo que Él dijo que tú eres y vivir como Él dijo que tú debes vivir. Eso es plenitud, eso es santidad. Padre, ayúdanos a vivir bajo esta palabra. Ayúdanos a practicar la santidad, Señor. No permitas nunca que quedemos en un punto estático, Dios, en el cual podamos decir: me siento que estoy bien, Señor. No, porque tu palabra dice que esté firme, mire que no caiga, Señor, sino que siempre nos lleves en la batalla de la santificación, Dios. Que cada día perfeccionemos más aún esos detalles, Señor. Esas pequeñas zorras que dañan toda la vida, Señor. Que nos perfeccionemos en las palabras, en las conductas, en los deseos, en el pensamiento, Señor. Ustedes tienen la mente de Cristo, dice su palabra. Señor, que podamos explorar esa mente, que podamos contemplar esa mente tuya, que podamos aprender de esa mente tuya, permanecer en esa mente tuya, Señor. Toma nuestro pensamiento, Dios, y restáuralo. Dile: Espíritu Santo, restaura mi mente. Saca toda la oscuridad que hay en mi cabeza, Señor, en mi yo espiritual. Saca, Señor, todo recuerdo, toda imagen oscura, toda imagen incorrecta, toda imagen de muerte diabólica, de dolor, de ira, de enojo, de resentimiento, de falta de perdón. Sácala de mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura mi mente, restaura mi Jerusalén espiritual en mi pensamiento, Señor. Y permíteme que mi mente la inunde tu pensamiento, Señor. Ayúdame a pensar en ti 24/7, Señor. El hombre cuyo pensamiento persevera en el Señor será prosperado en todo, dice tu palabra. Ayúdame a insistir y a perseverar en mi mente, en ser santo, Dios, en purificar mis pensamientos desde lo más profundo, Dios. Permíteme convencerme de ello, Señor, batallar en ello, vivir con esta convicción, Dios. Controla mi boca, Señor. Dile: controla mis palabras, Señor. No permitas que hable, que declare palabras, Dios, de pecado, de muerte, de maldición. Pon un carbón encendido en mi boca, como lo hiciste con Isaías, Señor, antes de que yo profiera cualquier maldición. Permíteme hablar palabras de vida, de bendición, de verdad, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar muy pegaditos a ti, muy pegados a ti, Espíritu Santo. Escuchar tu voz, tan pegados que escuchemos tu palpitar, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos ser santos, Señor, porque no es por nuestro esfuerzo, es por lo que Jesús ya hizo, Señor. Pero haznos hoy conscientes de eso, Dios.
haznos hoy conscientes de que ya no somos esa persona que dejamos atrás y que hoy somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Declaramos sobre nuestra vida: he aquí, todas las cosas viejas pasaron, de ahora en adelante todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Nuevas, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Tomen su asiento, amados. También santifiquémonos, ¿por qué no? Esta noche